Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. It's good to be here today. Ok, es bueno estar otra vez nuevamente con ustedes. Let's pray and we'll get started. Ok, vamos a orar para empezar. Father, we thank you for the Word of God. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra. Thank you, Father, for Gracias teaching us your ways. por enseñarnos tu Teach camino, us your wisdom, Father. enseñarnos tu sabiduría. Open our eyes up, Father, Abre nuestros ojos so we understand clearly para que nosotros podamos entender claramente where we're at dónde estamos and how to change. y cómo tenemos que cambiar. Help us, show us where we need to repent. Ayúdanos o muéstranos, ¿no? Y Where to repent. arrepentirnos, ¿no? So we can't, if we don't see, we don't know. Porque si nosotros no vemos, no sabemos. Only thing we know is what? Solamente que lo que sabemos es It's what you show us, lo que Father. tú nos muestras, Padre. Help us to see clearly, Father. Ayúdanos a ver claramente, Padre. Teach us by your Holy Spirit. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo. Open our eyes up, Father. Abre nuestros ojos, Padre. Reveal the truth to us Revélanos tu verdad so we can change, Lord. para que nosotros podamos cambiar. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Y los que creemos decimos amén. We're in Romans 12, Entonces ahora si nos acompañan a ver y en nuestras Biblias veamos lo que es Romanos capítulo 12, versículo 1. but we was talking about before Pero queremos compartirle un poquito lo que estábamos hablando was anteriormente. talking about being born again. Estábamos hablando acerca de ser nacidos de nuevo. And after we're born again, Y después de haber sido nacidos de you'll nuevo, be surprised that you're not perfect. entonces tú te das cuenta que nadie es perfecto. Your spirit is perfect, Tu espíritu sí es perfecto, but your body, pero tu carne, your flesh, tu cuerpo, cuerpo, tu carne, likes to sin así es, no es perfecto. ¿Por qué? Porque le gusta. until we get a new body. Hasta que tengamos, también hemos visto un nuevo cuerpo. Amén. And so we finished up, we had to present our body Entonces terminamos con de que tenemos que presentar nuestros cuerpos in sacrificial en vivo, sacrificio vivo. Aleluya. holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Y dice aceptable, ¿no? Santo y aceptable a Dios. O sea, que sea aceptado del Señor. Amén. That's the phenomenon. Porque aquí dice que presentemos nuestro cuerpo santo agradable a Dios, ¿no? Que es vuestro culto racional. Amén. In verse 2, Ahora en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. and so here, verse 1 talks about presenting your body. Entonces aquí en el primero, si nosotros nos damos cuenta, nos habla que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. And in verse 2 talks about your mind. Entonces después en el 2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente. Your mind is your soul. Entonces, y tu mente viene a ser tu alma. Amén. And so we have to renew our mind. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente. In other words, you got to reprogram the chip. Entonces, en otras palabras, es como que tienes que reprogramar tu chip, Amen. ¿no es cierto? You got Aleluya. to think different than the world thinks. Ya, y tienes que pensar diferente a como el mundo piensa. Porque And esto es que nos and also don't think religious. Y también no pensemos religiosamente, In other ¿no? words, don't walk around condemning the world. O sea, en otras palabras, no estés condenando al mundo, The world's condemned already. porque el mundo es condenado. O sea, We need to love the world nosotros más bien, como dice Jesús, tenemos que amar al mundo, like Christ loved the world. como Cristo amó al mundo. Eso es nuestro trabajo, amar al To mundo. preach the gospel to the world. No condenarlo, predicar el evangelio, porque Jesucristo dice que todos tienen que ser salvos, Mm. ¿no? Algunos hasta piden que ya venga Jesús,
Y yo me pregunto, ¿ya trabajamos? ¿Ya está, el mundo ya es, más de la mitad del mundo es salvo? ¿O casi el 85% es salvo? Entonces eso debemos preocuparnos, ¿verdad? Mm. Ah, Heart's got to be for the world. así es. Nuestro corazón, ¿no? Necesita for the Debe estar para el mundo, no for what we want. no por lo que nosotros, y a veces nos basamos tanto en la religiosidad, ¿no? Que nos preocupamos que se viste, cómo se pinta, y no nos preocupamos por salvar esa vida que está en el mundo. Más bien ora por ellos. Because it Amén. said, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Ya, porque dice, si no es nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Es lo que dice claro No Jesús. puedo. No puede entrar al reino de Dios. He didn't say if he wasn't perfect. No dice que si es perfecto, He no said if habla you're de not born again. perfección. Dice que si no eres nacido de nuevo. Amen. Entonces es necesario que seamos Nacido de nuevo. nacidos de nuevo, que recibamos a Jesús en nuestros corazones. Y eso es nuestro trabajo. Amen. Amén. Es nuestro trabajo traer al mundo a Cristo. Aleluya. Hallelujah. So read this in Spanish, baby. I got Amplified translated in Spanish, helps you to understand a little better. Ya, entonces vamos a leer Romanos 12, 1 y 2, la amplificada traducido al español. Dice, Pablo ahora comienza a delinear para el creyente, dice, la aplicación práctica de las verdades teológicas, dice, enseñadas en los capítulos del 1 al 11. Entonces dice, hermanos y hermanas, es lo que él dice, ¿no? Hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, para presentar vuestros cuerpos. Dice, dedicados, o sea, nuestros cuerpos tienen que ser dedicados vosotros mismos. Dice que tenemos que estar apartados. Eso es lo que significa que presentemos nuestros cuerpos, o sea, apartados. Dice, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es vuestro culto racional. Dice, ¿de qué habla cuando es racional? Lógico, inteligente, acto, ¿no? De adoración. De adoración. Yeah. No se conformen a este mundo, o sea, por más tiempos, que dice por más tiempos con sus valores y costumbres superficiales. O sea, no te acostumbres a este mundo, ¿no? Con estas cosas, sino que sean, dice la palabra griega que significa metamorfosis, que se refiere al proceso que conduce a un cambio externo. Cambio externo, no habla del interior, externo. Impermanente. Y permanente. Dice, transformando y cambiando progresivamente a medida que maduras espiritualmente, por la renovación de tu mente, enfocándote a los valores piadosos y a las actitudes éticas, para que demuestres, o sea, tú mismo demuestres cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en su plan y propósito, es el plan y propósito de Dios para ti, que eso sea Because the plan, aceptable y perfecto. there's three different plans. There's Ahora, the bueno, dice que hay tres diferentes planes. the bueno, El bueno, acceptable, aceptable and there's the perfect. y perfecto. Bueno, aceptable y And we need to perfecto. be in the perfect. Y debemos estar en el perfecto, que viene a ser maduro, ¿no? Yeah, perfect is when we're doing exactly what he says. Ya, perfecto es que quiere decir es que vamos a hacer exactamente lo que Él nos dice. Amén. And so, Aleluya. and we have to grow into that. Entonces, y en eso vamos creciendo. Nosotros también entramos, vamos creciendo. It's like in Mm, Jesus' life when he was in the Garden of Gethsemane. ya, es como por ejemplo si vemos la vida de Jesús cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní. He had to submit his will to the Father. Él tuvo que someter su voluntad en la voluntad del Padre. Lo sometió su voluntad, la voluntad de Jesús, en la voluntad de su Padre. Amén. Amen. So, Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. and so we have to
we have to learn that's how we present our body. Ya, entonces nosotros tenemos que aprender y así es como presentamos nuestros cuerpos vivos, dice, ¿no? Presentamos nuestros cuerpos vivos a Dios Look at Luke 22, en sacrificio vivo, dice. Ahora vamos a ver Lucas. 22. Ok, vayamos a Lucas 22, versículo. 39. Estoy en Juan. Ok, Lucas 22, 39. Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Está hablando de Jesucristo. Y sus discípulos también le siguieron. Y dice el 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, o sea, Jesús le dijo a sus discípulos, orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos, a distancia, dice, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Así hizo Jesús. Él se apartó de sus discípulos y de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. So this is how he presented his body. Entonces es así como él presentó su cuerpo. Not my will, Lord. Es que le dijo Jesús, Señor, no mi voluntad, But your will. sino la tuya, que sea tu voluntad. Amén. so when we- Así es presentar nuestros cuerpos. So when we pray, Entonces cuando nosotros oremos, it helps us to control our flesh. esto nos va a ayudar a controlar ¿qué? Nuestra carne. Because he said, verse 40 said, pray that you enter not into temptation. Porque en el 40 Jesucristo habla bien claro, dice, ora para que no entres en tentación. Prayer helps us to keep our flesh in Entonces, control. la oración nos va a ayudar a que nuestra carne se sujete. Amén. And so we must present our body Entonces es necesario que presentemos nuestros Your cuerpos will. vivos. Que tu voluntad, Señor, sea y no la mía. and your flesh Y que tu carne don't do what he wants to do. no haga lo que quiera hacer. But you have to submit it to God. Pero tú tienes que someterte a Dios. Amén. Submit your Aleluya. flesh to God. Somete tu carne a Dios. And so really Jesus died in his mind. He died in the Garden of Gethsemane. Ya. Entonces, Jesucristo, allí en el jardín de Getsemaní, ahí Jesucristo, Él murió. En su mente, Él murió ahí. In other words, he laid everything down there. En otras palabras, dice que Él puso todo en ese He lugar. gave it all to God. Él lo puso todo, su deseo, su voluntad, todo lo puso en el jardín de Getsemaní. Que su voluntad de Dios sea en su vida y no la de él, ¿no? And so in verse 43 it says, Entonces el 43, ¿qué es lo que dice? Y dice, y se le apareció un ángel del cielo. Cuando Jesús terminó de hablar, de orar, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. verse 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Wow. Y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Wow! Puedes imaginarte que lo que caía el sudor de Jesucristo era, dice, gotas de Just sangre. stress, huh? Guau, es por todo Estrés. la agonía, porque acá dice el estrés, la agonía, ¿no? Que Because he él, knew what he's going to suffer on the cross. porque él ya, para él estaba ya él muriendo en la cruz, porque él tenía que morir en la So cruz. he knew Entonces él conocía, él what the sabía suffer he's had to go through. que el sufrimiento que iba a tener estando ahí. Amén. Wow. Por eso es que dice que la agonía, él oraba intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. And when he rose, Y cuando se levantó de la oración, o sea, en otras palabras, terminó, y vino, se levantó y vino a sus discípulos, y acá dice, y los halló durmiendo, y a causa de la tristeza les dijo, ¿por qué dormís? Dice, levantaos y orad
para que otra vez dice, y orad para que no entréis en tentación. Wow, otra vez lo volvió a repetir. See? So, in other words, it's important. O sea, quiere decir, When you repeat something, it's because it's cuando important. él lo repite más de 2 veces es porque es importante. Él volvió a decir, orad para que no entréis en tentación. Gloria a Dios, aleluya. So it's important Entonces, es for importante every Christian para cada cristiano to push que tenemos que presionar because en your flesh doesn't want to pray. porque tu carne no quiere orar. That's what. And what is prayer? Ahora, ¿qué es la oración? This is the prayer of consecration. Por ejemplo, en este caso que él estaba orando, Jesucristo estaba orando la oración de concentración, But there's also prayer of adoration. There's prayer of praise pero también es una you oración can de do. Prayer alabanza or o de adoration. oración, perdón, You don't alabanza have to y be. In oración. other words, you don't have to be asking God all the time Ya, porque no necesitas hablar, a preguntarle todo el tiempo a for Dios petitions. por petición, porque You a can. veces, You come to Him first with thanksgiving. ya, porque muchas veces cometemos el error de venir a Dios con peticiones. Señor, yo quiero, mira esto, Señor, pedir, ¿no? Pero ¿por qué no entramos primero a Dios Yes, con alabanza y in Psalms adoración? 100, Por ejemplo, con, aquí Psalms dice, 100, por ejemplo, Salmos 100 it says, "Enter His gates with thanksgiving." dice que entremos a sus atrios Thanksgiving. con acciones de gracias. In other words, you enter a certain way O sea, en otras palabras, que tú tienes que entrar in one form or correct. de una forma correcta. Be thankful for what He's already done. O sea, sé agradecido What He de done for lo us on the que cross. Él ha hecho por ti en la cruz. Be thankful for the blood. Sé agradecido por la sangre de Jesús. Be thankful for the sacrifice. Sé agradecido por ese sacrificio que Jesús hizo Thank you for por ti y His por love, mí. for His love for us. Gracias y darle gracias por su amor para con nosotros. Porque su amor fue tan grande que Él fue a morir por nosotros. He loved us when we didn't love ourselves, but He loved us. Ya, Él nos amó tanto a nosotros. Even we didn't love ourselves, He Y loved aún us. así que nosotros no nos amamos ni a nosotros mismos. But He loved us. Pero Él nos ama. And Él we, nos ama. and we have to renew our mind to His love. Ya, y nosotros tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Come some more. Con ese amor. That He demonstrated for us. Con ese amor que Él ha demostrado hacia nosotros. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, And Señor. so the renewing of the mind is so important. Entonces, la renovación de nuestra mente, el renovar de nuestra mente es muy importante. And over here in First Peter, Entonces, vamos aquí a ver ahora a Primera de Pedro. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Vamos a Primera de Pedro. it's like one. Ya capítulo 1. Let's see, A ver, vamos a ver. Primera de Pedro. yeah, okay, capítulo chapter 1, verse 22. Ya. Capítulo 1, versículo 22. Dice de Primera de Pedro, ¿ok? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Okay, see, you don't purify your spirit by the obedience of, you purify your soul by obedience. Ya. Entonces, tú purificas tu alma por la obediencia, No Bueno. to spirit, though. no tu espíritu. Acá Spirit's tú- born again. porque tu espíritu es nacido de nuevo, Amen. ¿ok? Pero estamos hablando tu cuerpo, tu alma, It's different. no, The cuerpo es, alma is different. es diferente. But here we're talking about the soul, baby. Ok, aquí habla del alma, ok. We Dice, have to renew our mind. entonces tenemos que renovar nuestra But- mente, We renew our mind until we're obedient. ya. Entonces nosotros que tenemos que renovar nuestra mente, como dice aquí, Hasta. hasta la obediencia. Because how do you know your mind is renewed? Entonces, ¿cómo vas a saber que tu alma es renovada? When you're obedient. Cuando ya tú obedeces, ¿verdad? Amen. Because it said, seeing you have purified the souls
Porque acá dice, habiendo purificado vuestras in almas the obedience of the truth por la obediencia a la verdad, through the Spirit mediante el Espíritu, in unfeigned love para with el brethren. amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. And so we have to, that's what I'm saying is renewing our mind is a process. Entonces, aquí vemos que el renovar nuestra mente es un proceso. And that's why some people that talk about grace, Ya, y es por eso que a veces algunas personas hablan acerca, por ejemplo, de la gracia. they don't remember. Praise God for the grace that we hear, that we're saved by grace. Ya, y alabado sea Dios por la gracia, porque por gracia hemos sido salvos, We did not receive it by our works. pero nosotros no lo recibimos por obras. We received it by faith in Jesus. Nosotros lo recibimos por la fe en Jesucristo, But our minds pero nuestra mente is purified es purificado, when dice you acá, obey the truth. cuando tú obedeces a la verdad, a la verdad. Aleluya. So you understand, so our mind has to be renewed. Entonces tenemos que entender que nuestra mente debe ser renovada. And so some people use excuse, well, God thinks different than I think. So Ya. Y hay algunas personas que piensan diferente. no, there's No. people use the excuse. Ajá, hay personas que agarran de excusa. Well, God thinks higher than I think. Oh, es que Dios es tan, Piensa dice más alto, diferente, más alto piense todo diferente, más alto than you. que de lo que yo pienso. And so that means I don't have to do nothing. Entonces, yo no voy a hacer nada. No, No, you es una can't make excusa. excuse. No, es que no puedes tomar We have esa God's excusa. thoughts, Nosotros tenemos la mente the pensamientos de Dios pensamientos de Dios in the Bible. en la Biblia. And so we have to renew our Ya. Si mind. tenemos los pensamientos de Dios que está escrito aquí en la Biblia, So we have to entonces renew our tenemos minds que renovar nuestra mente to begin to think like He thinks. y empezar a pensar como Dios piensa, porque es And- lo que dice su palabra. And to walk like He walks. Y caminar como a Él le gusta que nosotros caminemos. Caminar en And sus don't- caminos, dice. And don't make excuses Y no agarres excusa, no that I hagas can't do that. diciendo, ay, es que yo no puedo, Because in school, when I was in school, porque yo cuando estaba en la I escuela, didn't like to read. a mí no me gustaba leer And I didn't like English, y no me gustaba the language, el lenguaje English. de inglés. And so I failed. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo caí en esto, no, And so- no pasé. But God, Pero Dios, He called me. cuando Él me llamó, I said, I don't want to be ignorant. ya, entonces decidí y dije, no, yo no voy a ser ignorante. So I began to read the Bible all the Ya, y time empecé a leer mi Biblia todo el tiempo, because I don't want to be ignorant. porque yo no quiero ser ignorante. And how do you keep from being ignorant? Entonces, ¿cómo me mantiene a mí siendo ignorante? It's by reading the Word of God. We got to read the Word of God. ¿Cómo a mí no me deja que sea ignorante? Es leyendo su palabra. I might not have everything revealed to me, Ya, y quizás todo esto no sea revelado 'cause todavía en mí. that depends on. I can't reveal it to myself. I have to meditate on it, and God reveals it. Ok, entonces yo no puedo, no es revelado todo porque eso yo no lo puedo hacer, pero es Dios quien me revela. But I can read it. Pero yo lo puedo I can leer memorize it. y yo lo puedo I memorizar. can put the Word in my heart. Y puedo poner la palabra en mi corazón, Because many scriptures doesn't need to be revealed. porque muchas escrituras realmente necesitan, Don't necessarily to revealed. no se necesitan ser reveladas, It's what it says it is. porque lo que es, lo que Él lo dice es. It said walk in love. Es, por ejemplo, cuando te dice camina en amor, It said forgive others as Christ forgave you. cuando te dice que perdones a otros como Cristo te perdonó. It's pretty clear. Es claro, no necesitas Don't revelación need no y interpretation. no necesitas interpretación. It says what it says. Entonces, si Él lo dijo, así es y así lo tienes que hacer. Amén. Y hay palabras que sí necesitan revelación. Because you need other scriptures to help you understand it. Exacto, pues necesitamos otras escrituras que nos ayuden a ver de Because esto. the Bible interprets the Bible. Así es, porque la Biblia interpreta la Biblia. Amén. Amén. Cuando dice también, honra a tu padre y a tu madre,
Tampoco no necesitas revelación, porque aquí dice que tienes que honrar a tu padre, a tu madre. Amén. And so we have to learn how to renew our mind Entonces nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. and so our minds Entonces nuestra mente doesn't change when we're born again. no cambia cuando somos nacidos de nuevo, no. Solamente You nuestro think the espíritu. same way you did. Ya, porque tú piensas igual. Cuando has nacido de nuevo, igual tú sigues pensando. But Si es que God no la puts his renuevas. holy desire inside Pero Dios pone en tu corazón el deseo to please him. de agradecerle a Él. Amén. And we have to learn Entonces nosotros tenemos que aprender to get the word of God inside of us. a que la palabra de Dios esté dentro de nosotros. Let's look over here in Hebrews Vamos a ver aquí en Hebreos, ¿ok? chapter 4, verse 12. Hebreos 4:12. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva Mm. y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. So Wow. what does the word of God do? Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra It de Dios? divides Dice que aquí lo corta, lo the divide. soul ¿Cómo lo divide? En alma and the spirit. y el espíritu. So what is your soul? Ahora, entonces, ¿cuál es tu alma? It's your mind, will, and emotions. Ya, dice, es tu mente y tus emociones. What is your spirit? Entonces, ¿cuál es tu espíritu? It's the born again part. Es la parte de Nacido de nuevo. nacido de nuevo. Tu espíritu, ¿no? De nacido de And nuevo. the word of God Ahora, en la palabra de Dios is going to separate es la que la separa. what is emotions ¿Cuáles son tus emociones? O and tu what is the alma, truth. como dice tu alma, que son tus emociones. And what is the truth. ¿Y cuál es la verdad? And it's going to discern Entonces acá dice que es lo que discierne. the thoughts, Discierne, dice, los los pensamientos, pensamientos and the intentions of your y heart. las Or the intenciones. motives of your heart. Las intenciones o las motivaciones de tu corazón. That's why we read the word of God. Ya, entonces por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios. Because the word of God is like a mirror. Porque la palabra de Dios es como un espejo. The more you read it, Y mientras tú más lo lees, the more you're clean. entonces va a estar más limpio. Tú te vas a dar cuenta, uy, este lado me falta. No, este lado es cuando nos vemos nosotros en el espejo, ¿no? Sobre todo nosotros las mujeres. Bueno, los varones también, porque si no, ¿cómo llegan con su pelo hacia arriba? ¿No? Igual nosotros las mujeres, quizás no tanto como los varones hacia arriba los pelos, pero es nosotros nos arreglamos, que bien, estamos viendo, no, acá tiene mucho, acá tiene poco, y la palabra de Dios es así, esto no está en mí, esto me falta, ay no, Dios quiere, entonces vemos en qué estamos mal, y por eso dice que la palabra de Dios es un espejo, en la que te hace ver en dónde estás mal, y dónde tienes que cambiar. O tenemos que cambiar, no me incluyo también. For the Amén. word of God Entonces, la palabra de is Dios quick dice, from middle part. ya. Ok, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz. And it's sharper than a two-edged sword. Y dice, y más cortante que toda espada. In other words, de the dos word of God is going to cut some things. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios va a cortar algunas cosas. It's going to cut what is the truth Entonces va a cortar lo que es la verdad and what is the false. y cuál es el falso. ¿Cuál es lo It's going to verdadero? divide it. Entonces, ¿qué pasa? Lo divide. Este verdadero, este falso. Amén. Because it's the word of God. Porque es la palabra de It's not Dios. the word of man. No es la palabra del hombre, It's es the word of God. la palabra de
Dios. So if you want wisdom, Entonces, si tú quieres sabiduría, read the Word of God. entonces tienes que leer la palabra de The Dios. Word of God is the wisdom of God. Porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. His Aleluya. wisdom is in His Word. Y su sabiduría es la palabra. Oh, gloria a Está en sus Dios. palabras. Está en su palabra, así es. Aleluya, gloria a Dios. Si quieres sabiduría, no, a veces pedimos, Señor, sabiduría. Acá está la sabiduría de Dios, en su palabra. It's like telling a student, you know, many students when they're studying for a test, they say, pray for me, pray for me. Es como, y nos ha pasado, ¿no? Yo digo, porque también me ha pasado. A veces pedimos, oh, ora por mí, voy a tener examen, uy, que pase bien. But you got to Es study. lo que hacemos los estudiantes, pero If you don't study, Pero si no estudias, ¿cómo te va a ayudar Dios? ¿Cómo te va a ayudar el Espíritu Santo si no estudias? the Holy Spirit reveals the Word that you already have inside of you. El Espíritu Santo te va a revelar la palabra que ya tú lo tienes dentro. If you don't have nothing in you, Pero si no tienes nada, ¿qué te lo va a revelar? ¿Qué te va a decir? Si no tienes nada, está ahí. the more you meditate on the Word, Porque mientras más meditas en la palabra the de more you Dios, think about the Word. mientras más piensas en la palabra, Meditate means to say it over and over to yourself. el meditar, ¿qué es? Es decirnos entre nosotros mismos. Meditarlo es decir una y otra vez, ¿no? ¿No? And think about it. Y pensar, la palabra dice así. Empezar a meditarla. Una y otra vez a decirla, una y otra vez. And that's when the Holy Spirit will reveal it to you. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo nos revela. In other words, we have to apply ourselves. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que aplicarlo a What nosotros you mismos. put in it is what you get out of it. Ya. ¿Qué es lo que tú le pones dentro, no, de ti? Eso es lo que va a salir. If you don't put nothing in it, Si tú no le pones nada, nada va a salir. because Amén. in other words, what you value Entonces, en otras palabras, saber qué es el valor para ti is what you spend time doing. es el tiempo que tú le tomas. If ¿Cuál you es lo valor? if you don't take time reading the Bible, Porque si tú no tomas tiempo de leer tu Biblia, in other words, it's not important to you. entonces quiere decir que no es importante para ti. But see, we have to value what God values. Ya. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que Dios valora. And if you want wisdom, Y si tú quieres sabiduría, you have to value His Word, entonces tú tienes que valorar su palabra. because His Word is Him speaking to us, Porque su palabra es quien Él nos habla en su palabra. and we can't do nothing without His Word. Y nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la palabra de Dios en nosotros. His Word is our instructions. Porque su palabra es instrucciones para nosotros. Look over here, I think it's in 1 Timothy, I think. Ya, yo creo que está en Primera de Timoteo. Voy a mostrarte una escritura. Perdón. 2 Timothy 3:16. Ya, es Segunda de Timoteo 3:16. Ok, Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Te das cuenta lo que dice? La palabra de Dios es que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia, no te condena. Amén. Verse 17. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Escucha, que sea preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Amen. Amén. So anyway, the Word of God Entonces vemos que la palabra de Dios is for our lives. es para nuestras vidas. It ain't written to be put on your table or beside your bed and to be looked at. Ya. No es para la palabra, la Biblia o la palabra de Dios. I got it in my house. Dice, oh sí, yo tengo mi Biblia. Ah, sí, qué bueno. Y la lees. No, ahí la tengo en mi casa. Dice, está en la mesita de noche o en The Word
You see, the word of God Escucha, la palabra de Dios was spoken. dice It was spoken ya es hablada, in the past. It was spoken. fue hablada. Yeah, they spoke it first. The prophet spoke it first, maybe. Ya, el profeta lo habló, Primero. lo habló primero, Then they to write it for the scrivener. entonces después para escribirla. Then it was written now, Y después ahora es escrita so you can speak it para que tú lo puedas hablar and put it in practice in your life. y para que lo pongas en práctica en tu vida. See, it's a circle. Entonces es un círculo. God spoke it, Entonces Dios lo habló and the men wrote it. y el hombre lo escribió. En este caso los apóstoles. And now it's written Y ahora está escrita for you to put it in your mouth para que tú lo pongas en tu boca, lo hables and meditate on it, y lo and medites it change your actions, y cambie tus and acciones you're transformed. y te transforme, ¿no? You're transformed like a worm Ujú. changes into a butterfly. Ya, entonces te transforma como un gusanito, ¿has visto? El gusanito que está feíto, lo ves que no tiene cómo lo transforma a una bella mariposa. That's what God wants to do in Aleluya. our life. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. When you meditate on the Word of God, Cuando nosotros meditamos en la renew our mind palabra with the Word de of Dios. God. Renueva tu mente con la palabra de Dios. That's what He got to do in our life. Entonces, y eso es lo que va a hacer Dios en tu vida. Te va a transformar. Have a blessed day. Que tengas un bendecido día. God, amen. Amén. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.